La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La bendición de Jehová está con los que le creen, con aquellos que confían con todo su corazón en la persona y en el poder de Jesucristo, serán más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero hablar sobre la fe que cambia las cosas. Lo hermoso de esta fe dada por Dios a través de su Santo Espíritu a cada creyente. Recuerde que Dios da la fe con medida. Algunos tienen más fe que otros, pero de todos modos Dios ha depositado la fe según Él le ha placido colocarla en el corazón de aquellos que temen a Dios y honran a Dios. Aunque hay personas que, aunque no son cristianos, tienen una fe bastante fuerte y reciben el milagro de Dios, lastimosamente que son mal agradecidos. Aunque Dios los bendijo con salud, nunca ponen un pie en el templo de Dios. Nunca se atreven a dar ni siquiera una ofrenda por la causa de Jesucristo. No se preocupan por su propia salvación y se pierden después que Dios les ha hecho el gran milagro de salud. Ojalá que usted no sea así, sino que oiga la palabra, la atesore y ponga por obra la gloriosa palabra para que sea prosperado en esta vida y en la venidera. Queridos oyentes, recuerde que Dios quiere bendecirnos. Dije estas palabras al final del programa anterior. Dios quiere bendecirnos. Dios no quiere maldecir a nadie, sino que Él está dispuesto, ha planificado bendecirnos, especialmente a los que amamos, honramos y tememos, servimos y seguimos a Dios. Él está dispuesto a bendecirnos. En el libro de Mateo, en el capítulo 17, verso 20, nos habla nuestro Señor Jesús: por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible. Y nada os será imposible. Hay cosas que Dios hace de veras que uno se queda con la boca abierta. ¿Cómo es posible que Dios haga tantas cosas increíbles? Pero las hace porque Él es Dios y Él lo puede hacer todo. Porque con el poder de su palabra creó todas las cosas que vemos y las que no vemos. El único que hizo el Señor con sus propias manos es al hombre. A la mujer la hizo también de una de las costillas de Adán. Pero Dios mismo lo formó. Formó tanto al hombre del polvo y a la mujer de huesos. Pero Dios mismo fabricó. Ahora bien, porque para Él no hay nada imposible de hacer lo que hace. Él ha creado todo lo que vemos y lo que no vemos. Y en este caso, habían estado orando los discípulos por uno que estaba endemoniado. Y el demonio no se iba. Y el papá de este muchacho estaba desesperado. Dijo Jesús: lo traje a tus discípulos, pero no pudieron echarlo afuera. Entonces Jesús dijo: qué generación esta. ¿Hasta cuándo voy a estar con esta generación incrédula? Porque cuando hay incredulidad, no se mueve el poder de Dios. Pero cuando hay absolutamente la fe divina, esa fe actúa y actúa con tanta potencia que el diablo se somete, la enfermedad se somete, el problema se somete. Y no importa cuán terrible que sea el problema, tiene que someterse
al poder del Espíritu de Dios. Ahora bien, Jesús un día lunes buscando en una higuera, buscó frutos, pero no encontró más que un follaje de hojas tan solamente. Entonces Jesús le habló a la higuera y le dijo: nunca jamás coma fruto nadie de ti. Y se fueron, pero de regreso pasaron por el mismo sitio. Y uno de los discípulos dice: Señor, mira la higuera que maldijiste, se secó hasta la raíz. Y el Señor entonces contesta: si tuvieres fe como un grano de mostaza, también diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Nada será imposible. Nada será imposible. Cosa increíble, pero así sucede. Hace ciertamente varios años atrás, yo necesitaba tener mi casa y no teníamos la forma de hacerlo. Trabajaba entonces para una empresa bastante fuerte en El Salvador. El asunto es que Dios me llamó al ministerio a tiempo completo. Entonces dejé de cotizar para el fondo social y para otro fondo del gobierno donde podía accesar a cualquier préstamo y agarrar mi casa. Pero orando al Señor le dije: Señor, tú sabes que hace meses me llamaste a tiempo completo, no sé qué hacer para obtener mi casa, para agarrar un préstamo. Pero había estado dando cotizaciones, es decir, pagando mis impuestos, en otras palabras, para mejor claridad, pagaba mis impuestos al Fondo Social y a otra institución de gobierno. Y entonces llegó por correo una carta diciéndome: señor Palacios, le hemos aprobado cierta cantidad de miles de dólares o de colones, para ese tiempo eran colones, puede agarrar su casa. Tomé aquel préstamo, ciertamente, lo tomé por fe y agarré mi casa, y todavía esa casa la tengo en mi poder. Gracias a Dios que actué en fe. Lo que parecía imposible fue posible. Y así sucesivamente. A través de la fe podemos agarrar grandes cosas para el bien nuestro, para el bien de los nuestros también. Y podemos ser de bendición a mucha gente, pero necesitamos que el problema sea totalmente removido a través de la fe. Si creemos en el poder de Dios, cualquier problema que parece inmovible será movible. Por ejemplo, un monte es inmovible prácticamente, pero si le damos una palabra de orden, que se mueva, dice Dios. Si crees como el grano de la mostaza, de ese tamaño, que tengas la fe, en otras palabras, entonces diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Nada será imposible. Ahora bien, en el tiempo de Josafat, Josafat era el rey en el sur de Israel. Gobernaba ciertamente Judá y Jerusalén. Se levantaron 3 reyes poderosos. Estos 3 reyes eran malvados, querían hacer desaparecer del mapa a Judá y a Jerusalén. Querían quitarlos para ellos ubicarse en ese lugar. Pero dice la Biblia que Josafat se inclinó rostro en tierra, llamó a toda la nación a clamar a Dios, llamó a toda la capital, que era Jerusalén. Todos se congregaron con el rey a clamar a Dios. Y Dios aparece diciéndoles: no es vuestra la guerra es mía. Quedaos quietos, mirad lo que Jehová hará en el favor vuestro. Y es así que a través de la fe conquistaron aquellos 3 reyes con sus grandes ejércitos, los cuales se quitaron la vida por sí mismos.
Josafat y todo su pueblo quedó totalmente sin que uno de sus soldados pereciese. Ahora bien, en segundo de Crónicas 20:20, cuando se levantaron por la mañana, declara este pasaje, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, el rey Josafat, estando en pie, dijo al pueblo, dijo estas palabras: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Piense en esa gran palabra preciosa de promesa. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Era tiempo de guerra. Estaban los cientos de miles de soldados casi rodeando Jerusalén y Judá. Humanamente era difícil ser vencedor, pero se apoderaron de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Le creyeron a Dios. Josafat le creyó a Dios y por lo tanto le dijo al pueblo: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Si usted cree a esta palabra que estoy enseñando, usted va a ser prosperado, va a ser bendecido, va a ser totalmente restaurado, va a ser guiado por el Espíritu de Dios a una enorme victoria. Victorias que serán permanentes porque serán dadas por Dios. No olvide las palabras: crea en Jehová, el Dios Todopoderoso, y entonces va a estar seguro. Crea a la voz de Dios por boca de los profetas y serán prosperados todos aquellos que abran sus oídos y sus corazones para atender esta palabra gloriosa. Además, en el libro de Efesios capítulo 6, verso 16 nos dice la Biblia: sobre todo, tomad el escudo de la fe. Es importante la fe en las luchas, en las batallas espirituales, en las batallas, en las enfermedades, en la economía, en las batallas que hay también dentro de la familia. Se necesita tomar el escudo de la fe para que los dardos del fuego del maligno se estrellen, para que los dardos del fuego del maligno se desactiven y ese matrimonio sea restaurado, esa familia sea restaurada, sea bendecida, ese noviazgo sea restaurado y sea prosperado por Dios. Es necesario tomar el escudo de la fe para pelear contra las fuerzas sobrenaturales, las fuerzas invisibles que no las vemos pero son reales. Son fuerzas demoníacas terribles, pero hay ángeles de Dios a nuestro favor que pelean cuando tenemos fe, el escudo puesto para deshacer totalmente los dardos del fuego del maligno. Dice Pablo: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Todos, es todo. No el 80%, todo. Está hablando del 100%, todo. Va a ser desactivado toda saeta que el enemigo avienta a la mente, al espíritu, al cuerpo. Santiago capítulo 1, versos 5 y 6 declara: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, tiene falta de fe, debe de buscarla, debe de pedirla, debe de esperarla del Dios vivo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche alguno, y aún se le será dada la bendición que busca. Sabiduría, inteligencia, poder, autoridad. Se le dará totalmente la habilidad de la fe para poder vencer en cualquier circunstancia. Pero dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 6: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es arrastrada de allá para acá y de aquí para allá. Queridos oyentes,
no se tiene que estar dudando. Párese firme. Hay personas que dicen, pero ¿cómo es que Dios para crear ojos? ¿No te has dado cuenta que son miles de ojos que Dios hace a diario? Millones de ojos fabrica Dios, y de huesos, músculos, tendones, oídos, lenguas, todos los órganos de los cuerpos, tanto de hombres, de mujeres, como de animales, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Dios crea a diario todas esas cosas. No hay nada imposible para Dios. Todo es posible para Dios. Lo que necesitamos es pararnos firme en la fe, y veremos los resultados gloriosos operados por Dios a través de la fe en Jesucristo. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Por lo tanto, afiáncese bien en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Juan 14, en el verso 12 al 14, Jesús, hablando a sus discípulos y a los que estaban rodeándolo al Señor, soltó estas palabras diciendo: de cierto digo, que el que en mí cree, las cosas que yo hago, él las hará también. Es decir, las obras que yo hago, él también las hará. Si Dios dice que él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, Dios no está mintiendo, está diciendo la verdad. La verdad hay que aceptarla, hay que recibirla y hay que ponerla en práctica. Debemos totalmente no dudar nada y esperar el milagro de Dios. Alabado sea Jesús. Ahora bien, en el verso 13, siempre de Juan capítulo 14, Jesucristo dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, todo. Y la palabra todo es todo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, el diablo va a venir a decirte: Dios no te va a hacer ningún milagro. Usted párese firme y dígale al charlatán ese: el Señor dice en su palabra que todo lo que pida al Padre en el nombre de Jesús se me va a ser dado. Por lo tanto, Él no miente. Él es Dios tan fiel. Él es verdadero y fiel. Él es la verdad. Y su fidelidad es para siempre. Él nunca me engañará. Y esta verdad yo la acepto como verdad que es. Y me apropio de ella. Por lo tanto, quedas avergonzado, enemigo, sal fuera en el nombre de Jesús. Y tú serás victorioso, prosperado, bendecido, victorioso en todo aspecto, porque Jehová, el Dios de la gloria, honra su palabra y sus propósitos y sus promesas en el favor de los que le buscan, en el favor de los que le temen, en el favor de los que le adoran en espíritu y en verdad. La Biblia dice: si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Declara el Señor en Juan 14:14. Si alguno pidiere algo en mi nombre, yo lo haré. Esto es lo que el Señor declara. Piense en esa palabra. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo voy a contestarlo. Yo voy a fabricar aquello que me pides. Si no está en la existencia, yo lo voy a fabricar, yo lo haré en tu favor. En Éxodo 15:26, declara Moisés, lleno del Espíritu Santo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. En el Salmos capítulo 107:20 dice Dios:
He aquí yo envío mi palabra y los sano a todos. He aquí yo envío mi palabra y los sano a todos. Esa palabra es fuerte y debes apropiarte de tu milagro, de tu salud, porque Dios no falla en esa verdad. Hablaba en Quesaltepeque, en El Salvador, sobre este pasaje bíblico y dije, mientras predico, mientras enseño a ustedes, el Señor se glorificará. 16 personas fueron sanadas en aquella noche por la palabra, porque Dios dice, he aquí yo envío mi palabra y los sano a todos. También dice a través de Jeremías 33:6, he aquí que yo traigo medicina y os curaré y os revelaré abundancia de paz y de verdad. El mismo Señor dice, yo traigo medicina para ustedes. No importa la enfermedad, cómo se llame. No importa el dolor, cómo se llame. Él trae la medicina para ese problema. Él trae totalmente la cura total para el problema que te está agobiando. Hay una gran esperanza a través de la fe en Cristo Jesús. Todo lo adquirimos por la fe. Alabado sea Dios. Es menester entonces, mis amados, confiar en la palabra de Dios. En el Salmos capítulo 37, verso 3 y verso 5, dice el salmista, confiad en Jehová y haz el bien. Son dos cosas importantes: creer en Jehová y hacer correctamente lo que es bueno. Haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Seremos prosperados, bendecidos, seremos personas dichosas en todo el aspecto de la palabra si confiamos en Jehová, si nos comportamos haciendo el bien. Entonces tendremos la dicha, la bendición de habitar en la tierra y de apacentarnos todo el tiempo de la verdad. Encomienda a Jehová tu camino, es decir, tu vida, tus problemas, tus circunstancias. Encomiéndalas en Jehová. Confía en Él y Él hará. Confía en Dios y Él hará lo que tú necesitas. No importa cómo se llame lo que necesitas, Él dice que lo hará para ti. Lo hará para tu bendición, para tu prosperidad. En el Salmo 118, verso 8, declara la Biblia claramente, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Muchas veces confiamos en nuestros médicos, gracias a Dios que Dios puso a esos hombres. Gracias a Dios por las enfermeras que están en los hospitales, en las clínicas y aún en los lugares de convalecencia. Gracias a Dios por ellos y gracias a Dios por la medicina. No estoy en contra ni Dios de los médicos, Él los fabricó. Él hizo la medicina para nuestros cuerpos. Pero lo que el Señor nos dice, que si confiamos exclusivamente en Él, seremos más prosperados, seremos más bendecidos. Tendremos victoria tras victoria, triunfos sobre triunfos. ¿Por qué? Porque es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Proverbios capítulo 3, verso 5 declara el proverbista, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué quiere decir? Cree en Jehová de todo corazón o agárrate de Jehová con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Estas verdades deben de colocarse en el espíritu, de no poner nuestra confianza en nuestra capacidad, sino en el poder de Dios. Él colocará en orden nuestra vida. Él enderezará nuestros pasos. Él bendecirá nuestras aguas. Él multiplicará nuestro pan. Él nos dará la salud en abundancia. Debemos usar la fe que cambia las cosas. Ese don lo imparte el Espíritu Santo a los que creen, a los que temen a Dios, a los que obedecen a Dios. Se les da esta clase de fe. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús.
a través del profeta Isaías, capítulo 26, versos 3 y 4. Dice claramente: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si hay una fe grande, habrá paz, habrá tranquilidad. Dios pondrá la guerra totalmente desactivada y vendrá esa bonanza, vendrá esa paz que tanto se anhela. Hay personas que quieren cortarse las venas, no lo hagas. Lo que necesitas es venir a Cristo Jesús. Él quitará ese desespero de muerte que tienes, esa angustia que tienes. No te cortes las venas, no te hagas daño, no tomes medicina para quitarte la vida. Necesitas a Cristo Jesús. Esa es la esperanza única y verdadera. Vales oro, cuestas la sangre de Cristo Jesús. Ámalo y Él te amará. Sírvelo y Él te servirá por los siglos de los siglos. Queridos oyentes, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de tu milagro, hoy es el día de salvación, hoy es el día de victoria, hoy es el día de tu esperanza y de tu gran consuelo. Cierra tus ojos y clama conmigo. Padre poderoso, los que confían en ti y que buscan el perdón de sus pecados, obra eficazmente en sus vidas. Desde la cabeza a los pies, oh Dios, trae restauración al alma, al corazón del individuo. Trae, Señor, sanidad emocional que necesitan las personas. Trae victoria, salud completa, Señor, a los enfermos. Y en los matrimonios establece la armonía y la paz, el gozo. Establece, Señor Jehová, esa ternura, ese romance entre matrimonio. En el nombre de Jesús, Padre poderoso, pedimos por las autoridades, por los gobiernos. Pedimos, Señor, por la nación. Pedimos, oh Dios, por aquellos que están en las cárceles, abatidos, desesperados. Sácalos con grande potencia, oh Dios, para que te sirvan y te honren todos los días de su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, poderoso Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus bondades. Preciosos oyentes, gracias por haber estado con nosotros durante estos 30 minutos. Queremos decirte con toda certeza, estamos ubicados en el 605 East 42 Street, esquina con la Avalon, aquí en la ciudad de Los Ángeles, con los brazos abiertos, esperándolo para que venga a gozarse. Aquí Dios lo necesita para trabajar en su viña. Sean músicos, sean vocalistas, Dios necesita esos hombres y esas mujeres. Dios necesita esos caballeros y esas damas, esos jóvenes, esas señoritas y a esos niños. Los esperamos con todo cariño para que vengan a gozarse aquí con la palabra de Dios y con la presencia de Dios. Además, si usted es tocado por las manos de Dios a dar una ayuda financiera, no importa la cantidad, lo que importa es lo que usted va a dar. Délo para la gloria de Dios y que Dios se lo multiplique y seguiremos predicando sin detención el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.